Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Sport 78, Rosarino por Deporte, desde 1972 en la ciudad, la casa de deportes de la región Rosario. Fiat Beta Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat Iveco, 27 de febrero y Necochea. En la región, la casa Fiat es Fiat Beta. Entérate de todas las obras que está haciendo el gobierno provincial. En www.santafe.gov.ar/obras podés ver las obras proyectadas, licitadas, en construcción y terminadas, con fotos actualizadas, ubicación y presupuestos asignados, incluyendo hospitales, centros de salud, escuelas, viviendas, centros cívicos, rutas y accesos, obras en aeropuertos, cultura y espacios públicos, agua, energía, servicios cloacales y protección contra inundaciones. Gobierno de Santa Fe. A ver quién se lleva este ATVC. En este caso, el ganador en la categoría número 5 es Historias de Gente Común. Fuerte el aplauso a los compañeros de Rosario, Santa Fe. Historias de Gente Común, con una excelente conducción y esmerada realización televisiva, el programa bucea en la vida de personas y personajes, retratándolos y poniéndolos frente a la pantalla a consideración de los ciudadanos de Rosario. Es ágil, descontracturado y los entrevistados con sus aportes alcanzan momentos brillantes en Historias de Gente Común, que son los ganadores de la categoría 5 en interés general, y así se acercan impecable al escenario, impecable, ¿qué luquete? De negro y rojo. Ahí está. ¿Qué me cuenta? Ese premio que usted está viendo, este premio que usted está viendo, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, que sale por Somos Rosario. El premio está indicando algo sencillo, menudo, pero muy importante. El mejor programa de información general de todos los cables de la República Argentina y del Paraguay es, en el año 2011, Historias de Gente Común. La Asociación de Televisión por Cable de la República Argentina nos premió como el mejor programa de información general de esto, de los cables de la República Argentina. Ejem, ejem, ejem. Un beso en la frente, seguimos, chau. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Esto es Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. En este caso, la que nos ocupa es la historia de Roberto. Roberto Vergili va a dar su nombre completo, va a explicar su apellido también completo. Roberto Vergili es un nombre de la región. ¿Qué región? Región Rosario, donde todos tenemos una historia. Y eso es lo que hacemos, Historias de Gente Común. No demoremos la partida, como dicen, como decían los viejos corredores de carreras cuadreras. No hay que demorar la partida. Bueno, a eso vamos. Historias de Gente Común. Tercer año, este es el tercer año del ciclo. Con la historia de él, para quien no lo sepa, con la historia del canario. Allá vamos. Bueno, ¿cómo te llamas? Roberto Antonio Vergili. Vergili, con B corta. Con B corta. ¿Sos nacido en Rosario? No. ¿Dónde naciste? Arequito. Arequito. Arequito, departamento casero. ¿Y cuándo viniste a Rosario? Y a los 4 o 5 años, 3, 4 años habrá sido de Arequito a la Florida. ¿Qué hacían en Arequito? Y mi papá trabajaba de agricultor, trabajaba de... ¿Pero tu viejo no era albañil? No. Mi papá en aquel entonces se denominaba el peón rural. O sea, eran, digamos, los medieros, no sé cómo se le decía, allá por el año 50. Y... ¿Arrancamos de nuevo? Sí, no, dale. Yo tenía líos con mi micrófono, pero no con el tuyo. No. Bueno, y en la casa que nací yo, pues no había maternidad, no había nada en aquel entonces. Era una casa rural con lo que se usaba en aquel entonces, que era la enfermera, 29 de noviembre, 4 kilos y
sufrió ya. Sufrió. ¿El más chico, el más grande? El más chico. No, el segundo. Yo tuve una hermana mayor, 2 años mayor que yo, y yo era el segundo. Bueno, y el gringo, con el afán del progreso, tenía una hermana en Buenos Aires, se va a probar a Buenos Aires, que tenían corralones de materiales de construcción, y no fue aceptado. De vuelta a Arequito. La otra hermana, que era de la Florida, que era mi tía, la tía Elvira, lo llama y dice, venite para acá. Mi tío era el que reparaba las, digamos, máquinas en cerámica Alberdi. Bueno, era el mecánico predilecto ahí, que manejaba todo el tema del calentamiento de la arcilla, hacían todo, y se viene para acá. Bueno, se juntan se vende ahí lo que tenía una vaquita a la Florida. La casilla se la compra Sánchez. O sea, ¿cómo se la compra Sánchez? Sánchez era el puntero ahí del barrio. Sí, el puntero político. El puntero político, que el hijo y el abogado de supe, Juan Domingo Sánchez, que es el que manejaba todo el tema ahí, bueno, y vende, compra la casilla, que era una casilla de madera, ¿no es cierto? Y ahí nos instalamos por el 51, 52, y a través de ahí el movimiento entró a trabajar en la Estesa, textil era mi viejo. Arrancó, o sea, todo lo que se conocía de la fábrica esa, que era una fábrica bastante importante, ¿no es cierto? Con dueños italianos. ¿Tu viejo era italiano? Mi mamá era nacida en Italia, en Porto de Potenza Picena. Y mi viejo era hijo de italiano, con mi abuelo nacido en Italia, que era yesero allá en Italia, y era de la vecino, Macerata, que estaba ahí 10, 15 kilómetros, 20 kilómetros. ¿Hablaban en italiano en tu casa? Cuando no querían que lo escucháramos mi hermano, dialecto. Quedábamos en bola totalmente. Dialecto italiano. Y yo junaba así. O sea que era un dialecto muy cerrado, algo, miraba y cazaba algo, pero no tanto. No era fácil. ¿La comida faltó en tu casa? Nunca faltó, porque te digo, imagínate que todo el retorno a Arequito eran todas las vacaciones de la escuela, sí. Y aquí ni íbamos a ver, a la abuela y a los 2 abuelos eran de allá. Sí. Y escucha, o sea, la abuela, horno de barro, el pan, sí. Pan casero, todo lo que te puedas imaginar, o sea, gallina, fruta, melón, sandía, durazno, naranja, sobraba de todo, o sea, la heladera no existía, era la fiambrera, se guardaba ahí la liebre, lo que se tenía y se comía, o sea, todo lo que te puedes imaginar de una carneada, toda la imagen esa, imborrable. Ella, la tía con los patos, ¿viste? La tía que hacía el pato al horno, ese horno que tenía esa casa de campo, ¿viste? Una cosa espectacular. Nada que ver con, o sea, lo que se pueda decir, dificultades para conseguir alimento. Sobraba. ¿Y acá en dónde, la casilla dónde estaba? Bueno, la Florida, digamos, del lado de aquel entonces, la única bajada a la Florida era Ricardo Núñez. Sí. El Boulevard Rondó, al 2800, Ricardo Núñez. Ricardo Núñez directo al río, era la Florida. La calle anterior, que en aquel entonces era Ostende, después se denominó Ángel Piaggio, de Ricardo Núñez a cuadra, y del Boulevard 2 cuadras y media, y digamos, de la Florida 2 cuadras y media. Ahí, para que te dé una idea, porque por ahí la gente no se ubica, lo que es hoy la Capilla San Ramón, donde se casa mucha gente. San Ramón Nonato. La capilla, digamos, está en lo que era la parte de atrás del famoso loquero Vieite. Que nosotros íbamos a robar mandarinas y a sacar cosas de ahí, donde está hoy la Capilla de San Ramón. Y donde está el colegio, sí, que detrás del club bancario, del club Banco Nación, digo, donde está el colegio, donde está de ahí se originó,
ahí estaban la planta de lo que era cuando se privatizó el cilindro de gas. Yo le llevaba agua fresca y una chirolita y arrancamos. Siempre me habían comprado un saquito azul. ¿Y qué hacía? Y le llevaba agua fresca con limón y me daban, imagínate lo que era la privatización del cilindro de gas, que antes, para que te den un cilindro, cuando El era... supergas, decís vos. El cilindro, no la garrafa. No, el cilindro de supergas. El cilindro de gas, ahí estaba toda se había hecho como un almacenamiento, distribución. ¿Y vos que te llevaba un cilindro? Y yo vivía a la vuelta, y yo, no, yo llevaba... O sea, se privatiza porque antes, viste, te lo repartía el Estado. Y el después gas del Estado. Gas del Estado. Bueno, en aquel entonces, ahí yo me acuerdo que yo llevaba y... Sí, la distribución la hacían los privados, sí. La distribución la hacían los privados. ¿Y vos qué hacías? ¿De Y calete, llevaba nada? agua fresca. ¿Y pero qué conseguías con el agua Y fresca? propina, Ah. siempre propina. Ya a los 10 años, 11 años. Agua fresca, limón, propina. Y, Sí, 12 años, ¿la 13 escuela cuál años. era? ¿La escuela cuál era? República Oriental del Uruguay, Ricardo Núñez 824. No sé por qué era la escuela de ahí de la Florida, la República Oriental del Uruguay. Ahí hicimos toda la ¿Ligaste parte. coscorrones ahí con los maestros? Sí, y los maestros antes tenían, digamos, era medio que suplantaba al padre. Tenía que rectar, te rectaban, tenían que apadrinar, te apadrinaban, pero era un lindo recuerdo. ¿Tenés compañeros de esa época? Yo soy muy despistado, es que tuve tanto, se vivió tan aceleradamente que por ahí me dice, ¿no te acordás de mí? Uno que es el radiólogo del Mapasi, que era compañero mío, siempre se acuerda, que hay gente que tiene... Ahora, igual que de esa época viene el sobrenombre... No, el sobrenombre canario Sí. me lo ponen en el barrio, que había uno que le ponía apodo a todo. Como yo era rubio, arrancaron con el canario, el otro era tirilupia, el otro decían chicagada, cada uno tenía un apodo. Y ahí en la canchita de fútbol esa, donde detrás del Banco Nación, bueno, jugaba el Nene Fernández, por ahí iba a jugar Flaco Menotti. ¿Y vos no? Cortafierro me decían a mí, porque yo iba derecho. Cortafierro el trabo, derecho. Era el gringo que le daba para adelante. Era el Valentini. Bueno, el Valentini un poco más habilidoso. Era el Valentini de ahí. Así que, y bueno, toda la... Hasta que llegó el secundario. ¿Y? ¿Y dónde te mandaban los padres antes del secundario? ¿Qué tenía que aprender? Un oficio. Un oficio. Al industrial. ¿Cuál era el industrial? La 223. ¿Qué quedaba? Vélez Arfiel, donde está ahora el Alto Rosario, a 4 cuadras, 5 cuadras. Tengo muy buenos recuerdos. Era el industrial, donde el profesor era el profesor y había que respetar. Y bueno, tenía técnico mecánico, técnico electricista, técnico tornero. Eran las 3 que vos tenías que hacer, el ciclo básico hasta tercero, y en cuarto ya elegía la especialidad. ¿Y ahí paramos o no? En cuarto empezaron las chupinas. Ya nos gustó más para el lado del centro, 15, 16. Pero hay una cosa que era típica del industrial de la generación nuestra. ¿Cuál era? El debut. ¡Opa! ¡Epa! ¿Cómo era el debut? Que lo más grande, Llevaban- alistado, vamos muchachos, había que hacer la colecta, y ahí era el Te llevaron que a hacía debutar. hombre. Te llevaron a Te hacía debutar. hombre, allá había una guarida, ¿me entendés? Lindo recuerdo, una cosa muy, que creo de que con la inocencia, digamos, pero que eran los pasos que había que cumplir para Ahora, ir. ¿no eras de café? No, todavía no. El café arranca con la chupina. Con la chupina. Hice cuarto ahí en la industrial, y ya ahí, al elegir la especialidad, ya dentro empezamos a partir para el lado de Corrientes y Córdoba. ¿Y dónde eran las chupinas? En el Parabenue. Las maquinitas. Las Eso- maquinitas de Santa Fe y Corrientes, ahí estaban las maquinitas, jugábamos al metegol, comíamos el lomito, eso, y después vuelta.
vuelta al pago. Después terminé en el Nacional, quinto, porque después quería ser abogado, porque ya lo hice de grande cuando ya empecé. O sea, nosotros empezamos con el negocio, primero vendíamos pullover por la calle. Después en el Hotel Pala, ¿te acordás del Hotel Pala? Sí. Al lado del Augusto. Sí. Ahí vendíamos los pullovers y después a los 18 años ya empezamos formamos el negocio Miteroto en la Galería Sudamérica. ¿Cuál era la comida de la vieja? Bueno, la comida de la vieja, la costeleta, ¿me entendés? ¿No cocinaba? Sí, infaltable, la pasta casera de los domingos, ¿me entendés? El palo y los tallarines, todo, pero fundamentalmente, bueno, las comidas, el puchero, todas las comidas que vos te puedas imaginar, pero el que mejor cocinaba era mi suegro después. ¿El suegro? Mi suegro es una cosa... Bueno, por eso estamos hablando de casamiento, vamos más atrás. No, en la calle Pueyrredón. Mi suegro vivía en calle Pueyrredón. ¿Tu suegro? Mi suegro vivía en calle Pueyrredón. Pero eso es casamiento. Yo te estaba hablando más de infancia. Más de infancia, las comidas de mi hija son las típicas italianas que te puedes imaginar, desde los guisos. ¿Y había reunión familiar? Fundamentalmente el pollo al orégano. Al orégano que era, el pollo, orégano, ajo, eso me encantaba. Imposible detenerlo. Empieza a contar y va. Es un personaje de la región, el canario, Roberto Virgili. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Este es el tercer año del programa y no ha cambiado su objetivo. El perfil de la región a través de los personajes que en ella viven, de las personas que se convierten en personajes y que aquí viven. Cualquiera de nosotros tiene una historia. Somos gente común. Esa historia de gente común hoy se identifica con Roberto Virgili. Segunda parte, señor director, ahora. ¿Había comida los fines de semana? ¿Había reunión familiar los fines de semana? Siempre, ¿no? ¿Y vos te escapabas de esa comida? No, el domingo había que comer ahí. No, hasta que después yo ya prácticamente, imagínate, yo tomo siempre me la rebusqué. A los 13 años hacía elástico de cama. ¿Qué hacía? Elástico de cama, de alambre, sí, retorcida, iba a la esquina, el hombre lo fabricaba, me daba una propina, yo con el torno, siempre. ¿Cuál fue el primer laburo que hiciste? Elástico de cama, repartí helado con el fábrica de helado que estaba al lado de acá, siempre íbamos al carnaval, a mí me decía Pochi, vamos Pochi, bueno, dale para adelante, íbamos al Torito, le llevamos helado, siempre por la propina, pero siempre de chiquito. Para tener un pesito. Siempre me la rebusqué. ¿Y qué comprabas con eso? Lo que puede comprar, una criatura, después un adolescente, que la campera Levi con botones, que la mandábamos con el azul, le dábamos, la desteñíamos en la cosa, de lo que pueden ir teniendo los chicos a esa edad, ¿viste? ¿Qué puedo comprar? ¿En qué se venían al centro? Bueno, arranca el Boulevard, con el Boulevard Rondó, creo que era la A, no me acuerdo cómo se llamaba. Primero venía el tranvía, que yo ya lo usaba, después se dejó de usar cuando se transformó en la avenida. Sí. Y bueno, que era muy típico que al tranvía se le ponían las bolitas de azufre que saltaban para arriba. En el Expreso Alberdi creo que se llamaba el que venía de allá para la Plaza Sarmiento. En la Plaza Sarmiento estaban los típicos sandwichitos de los sandwicheros, no me acuerdo cómo se llamaban, que tenían la tapa con toda la cebollita y con todas las cositas. O sea que después apareció la famosa línea que iba por la Florida, por Álvarez Thomas, el 205, el 210, que deben estar actualmente, no sé, pero yo me vine allá por el 70 y pico, ya me vine para el lado del centro. ¿Había alguna barra de la esquina, alguna cosa? Siempre la Plaza Alberdi. La barra de la Plaza Alberdi, donde se hacían los asaltos, los bailes con las pibas. ¿De qué te acordás? ¿De qué compinches de eso lo seguís viendo ahora?
No, por ahí nos encontramos con Francisco Catania, con Fito, Rodolfo le decíamos Fito, después el flaco Enrique, que está en obra sanitaria, no lo vimos más. Era una barra bastante, que era la barra de ahí, de toda la Plaza Alberdi, de todo lo que era la zona esa, que después, digamos, cuando nos instalamos con el negocio, se viene también esa barra con las vaquerías, la famosa vaquería de La Favorita, del subsuelo de La Favorita, que era ya pisando el 70. Y estamos. Nosotros habíamos hecho el negocio en el año 68, 69 con Víctor Cao, el primer Miteroto, donde está la escalera mecánica, esa galería que sale por Coro se llama Sudamérica. Y la que sale por Sarmiento es Cassini, que está lindera a la capital. ¿Y qué hacían ahí ustedes? Y empezamos con el primer negocio ahí, formal, que nos alquilaron en la compañía de Sudamérica, lo hicimos achicar con el papá de Víctor, que nos salió de aval ahí un poco, digamos. ¿Por qué no podían ser...? Porque era un local grande y era caro, y queríamos uno más chiquito, teníamos 18, 19 años, y ahí arrancamos, y sacábamos la mesa afuera y vendíamos corbata y todo lo que... Y ahí empezó el negocio formalmente a funcionar, hasta la colimba. ¿Y en la colimba? Y la colimba, yo soy clase 48, creo que era en el 68, 69, queda ahí Víctor, que no lo había hecho. Era muy normal antes que te hacían el pedido y vos ibas a Buenos Aires y se lo traía, porque no había capital. Nada, entonces me decía, a mí traeme un mocasín Guido, 42, a mí traeme una bota de esa que se usaba, y que yo íbamos a Buenos Aires, traíamos, anotábamos y se traía mucho por pedido. Y la colimba, bueno, me paró un año y pico, que fue, y después cuando salimos a la colimba, seguimos. ¿Y en la colimba qué? ¿Laburaste? No, porque el régimen... No había propina en la colimba. Sí, como que no. ¿Cómo? Patentamiento. Después que juramos la bandera había que rebuscársela también. ¿Y qué hacía ahí? Primero fui bañero del casino oficial. Bañero. Ahí no podía hacer muchas cosas en el casino oficial. Y después era la época que se ponía en el batallón la patente. La patente de los autos. La patente de los autos la ponían en el batallón 121. Y ahí en el batallón 121 venían los torinos, entonces, bueno, que le demoraba, mírame para el sándwich. Lo hacíamos más rápido el proceso. Y siempre la propinita no estaban ahí. No, muy lindo, la verdad que fue un recuerdo muy lindo tengo de la colimba. Ellos sí se siguen reuniendo. Yo fui a una reunión pero no conocía a nadie. La verdad que no. ¿Tú te acordás de mí? Digo, sí, Leo, pero qué sé yo. Pasaron tantos años. Ellos se reúnen una vez por año, se reúne el grupo del 121 de esa clase. ¿Y cuándo te volviste loco con Central? La primera vez en la década, empezamos en la década del 68, 69, 70. Bueno, el que hizo la colimba conmigo es Fanesi, que era de Casilda, jugaba en Central y compartíamos la cucheta. Él dormía arriba, yo abajo. Y ahí empezamos a ir, y ahí nos hacemos amigos de famoso Pepito Medina, ¿no es cierto? Y el grupo, digamos, ¿Vos fuiste barra brava de Central? No existía antes la barra brava, no existía. Eso de la barra brava es moderno. Antes había hincha y un poco más o menos, pero no había barra brava, nunca hubo. Por lo menos en aquel entonces. ¿Fue la primera vez que te volviste loco en la cancha? ¿De enojarte? No, siempre. Bueno, imagínate que pasaron tantas cosas, pero fueron más alegría que enojo, porque fue la época esa de Grigol, cuando retoma todo el tema de la escuela de fútbol de Central, que se lo lleva arriba, y bueno, eran la época de Rodena, de Vesco, de Jou, de Bravo, de Terzano, era toda una comisión de lujo, que colaboraban todos tiraban para adelante, y el maestro, que era Gribol, el que era, digamos, con las inferiores conjuntamente con Erauskin, primero creo que, porque Gribol termina de jugador y hace la escuela de técnico y todo en Central, viene de la época de Iño Mirelo, no sé, que estaba después sigue con Solari, era Gribol Solari. Y ahí arman todos los famosos denominados picapiedra.
y el profesor era Arostegui, la época de oro, de Central, que nos dio tanta satisfacción. ¿Y en el barrio eras hincha Central ya cuando chico? No, sinceramente, en el barrio jugábamos, sí. En el barrio jugábamos mucho, había el club que era de empleado de comercio, el club de empleado de comercio que está sobre Ricardo Núñez, fue un club que yo habré tenido 10 años, que se hizo espectacular, una pileta impresionante, bueno, tenía la pileta, tenis, paleta y básquet. Yo jugaba a la paleta pelota y nadé para empleado de comercio, nadé así en el campeonato de interclub, Fisherton. Era un club muy bueno, con muy buenas instalaciones, en aquel entonces eran de lujo, un predio hermoso, que debe estar todavía, no sé si lo habrán, porque creo que una parte se había haber loteado. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste un auto? A los 18 años. Coupé Ford. Una Coupé Ford. Ford 38, le recortamos los guardabarros, la pintamos, la tenía media con Víctor. La llevamos a la planta, porque el papá tenía Rosario Gas. Sí. La llevamos a la planta de gas, la desarmamos, la pintamos naranja, negro, mate, le cepillamos las tapas, todo. A los 18 años que manejo de los 13, 14, 15 años. ¿Qué manejabas? ¿Qué fue lo primero que manejaste? Bueno, los camioncitos. No, los que tenía mi viejo. Arrancó con el Forte. Imagínate que el Forte había que levantarle la pata para que arranque. Después tuvo un Studebaker. Después tuvo. Y siempre cuando iba a Marequito pasaba la tranquera. ¿Y qué manejabas? ¿Para qué lo manejabas? ¿Hacía algún reparto o no? No podía. Si era menor de edad. Pero en el campo, mi viejo abría la tranquera y yo le pasaba hasta que un día le arranqué la puerta, casi me arranca el gris del apuro. Eran los coches, después tuve un Packard, después tuvo un Willy, los coches que tenía mi viejo o se los robaba en el campo. Ahora, manejar. ¿No tenía un mal pasar tu viejo? Pues si tenía un autito. Mi viejo, Bigote, de lo único que yo tengo la imagen, que era una máquina de laburar. Mi viejo laburaba de todo, laburaba. Salía de Estesa, se iba con el vecino o algo y hacían una changa. La casa era, qué plan trabajar, nada, la casa era, vos tenía el terreno, iba al Banco Provincial. El Banco Provincial le venía y decía, bueno, te asignaba una partida, ¿no es cierto? Bueno, decía, bueno, hiciste los cimientos, te daba la plata. Y si llegaste al techo, tomá, te daba la plata. ¿Vos tenés que iban a desperdiciar un mango? Iban a despilfarrar. Era el vecino sábado y domingo, se colaboraba, y así se hicieron las dos casas, que era la casa de él, después hizo la casa de mi hermana, mi tía 2 casas, todo. Para que vos tengas una idea de lo que estamos hablando, porque por ahí de repente, claro, pasaron 60 años, ¿viste? Eso era calle de tierra, imagínate, hasta que se entubó después el tema porque eso se inundaba, ¿viste? Después se hizo todo el entubamiento que está lindero hay que salir al río, que el lindero a la calle Ricardo Núñez. No existía la tecnología que hay hoy día en la construcción. La vigueta era el ladrillo cerámico, hierro al costado, se lo hacían con, ¿me entendés? Todo así, nada de que ahora pone una vigueta, tergopor, techado, a 2 minutos. El plomero antes era el espejito, perdía abajo, no, se hacía en función del vecindario. Y el crédito para la vivienda era destinado a la vivienda. Venía el inspector, te llevó, te echaste, tomá. Iban corriendo a comprar la abertura. Terminaste esto, tomá. Y después, apurado para devolverle la plata. En cuota. Vos te olvidé que vos también debe haber pasado, ¿no tenía la caja de ahorro postal, el ahorro postal? Sí. De la época, ¿O no? ¿Qué era? La estampilla, la caja de ahorro, y tenía que ahorrar mediante estampilla y todas esas cosas que se han ido perdiendo. Desde la escuela industrial, que antes era una cosa mucho más con muy buen nivel, porque la mayoría de la camada de todos los técnicos de la época mía se lo llevó Brasil, se lo llevó Australia, se lo robaron por esas cosas que le ofrecieron esa perspectiva laboral, y se fueron un montón de gente de primerísimo nivel. Toda la zona
de Granadero, Baigorria, Fraile y Beltrán, todos eran todos técnicos que se pusieron su empresa cuando apareció FC, con la rectificador, conjuntamente con la promoción de la desgravación. ¿Cómo se desarrolló? Nosotros ahí donde está el puente de Victoria íbamos a robar la quinta, ahí íbamos a sacar mandarina y a la barranca pescábamos, ¿me entendés? O sea, era la bajada Cauriza, la barranca, toda la crianza fue ahí sobre el río, después remero, Robin, regata, porque Víctor era de regata, o sea, te digo, no sé cómo decírtelo, pero esas cosas simples que vos la ves, ahora son difíciles, porque la escuela secundaria, la industrial no es mal, que es mixto, no lo entiendo, o sea, perdí la perspectiva. Sí, esto que voy a contar, no me lo contaste vos, de hecho me lo contó, Hugo Pruneda me lo contó, es un amigo común que tenemos. ¿Es cierto que te engominabas con limón? No, la que me ponía limón, de los cuales tengo la foto del primario, era mi vieja. Para que quedara duro. No, porque me hacía el jopito, que es la foto que viste que nos sacaban en el primario a los 4 o 5 años, la fotito esa que tenemos redonda, y me ponía el limón. Y yo era medio cascarrabia, viste, porque como era rubio, me pelaba, me tocaba la cabeza, viste, no sé por qué mierda a los rubios siempre le tocan la cabeza, y era medio cascarrabia, pero el Hugo la sabe la anécdota, porque la esposa de él era amiga de mi hermana, que era mayor y era con la que iban a bailar ahí toda la barra que después don Uscaer era el que las pasaba a buscar y las llevaba y las traía. ¿Vos te fuiste a Estados Unidos? No, mi hermana se fue a vivir a Estados Unidos. Mi hermana se fue en la década del 60 y pico, estuvo viviendo en Nueva York. La fui a visitar yo cuando salí de la Colimba. Mi hermana estuvo viviendo una década. Mis 2 sobrinos nacieron allá. En la época esa que se iban, viste. Se iban, mi cuñado no sabía decir ni yes, no sé cómo apareció. ¿Y vos? ¿Qué sabías del inglés? El del industrial. O sea, cuando fuiste... No te burles. La industrial, sí, no solo que te enseñaba el inglés, sino que, para que vos te des una idea de la dimensión, técnico constructor se recibía en 17, 18 años, podía hacer planta baja y 3 pisos y conducir 10 pisos. Técnico constructor. Y tenía el inglés técnico, está el vago que no estudiaba porque éramos vagos, esa viveza, ¿me entendés? Después me desarrollé por la parte del comercio, ya cuando me quise anotar en la facultad me dormía de noche, yo que voy a seguir estudiando, no estudié más. Pero guarda, te digo, los técnicos que salían, me río porque técnico químico, técnico mecánico, técnico constructor, técnico electricista, primera, pero primera... Te daban el tablero, desarrollo de piezas, todo eso. A los 18 años, vos salías con 18 años y podías firmar planta baja y 2 pisos. La escuela corría, en la calle Corrientes, técnico constructor, lo has visto vos. Sí. O sea, te quiero decir de que no sé por qué se ha perdido todo eso. Me reía porque pensaba... la escuela debe estar. Pensaba en tu carácter y cómo te podías haber desempeñado en Nueva York. ¿En Nueva York estaba tu hermana? No, yo fui de visita a visitarla a ella con una valija y un pedido de tráeme esto, tráeme lo otro. Se usaba la peluca Cane Calón, el otro me había pedido una camisa, el otro me había pedido una máquina de escribir. Anoté un pedido grande, la fui, aparecí allá y en colectivo, en el barrio donde vivía ella, o sea, época era muy pesado también allá porque estaban todos recién los puntos, esa época media que después se limpió todo eso, o sea, se fue limpiando. Y bueno, después se vino para la Argentina porque ¿cómo aparece la fábrica de helados? La fábrica de helado aparece porque mi viejo en Estesa era delegado gremial. Pero me sigue laburaba. No, el delegado era, digamos, el que le pasaba al sindicato, que en vez de estar 8 horas le tenían 12, el tema de la hipoacusia, porque el ruido de todas las maquinarias esas, que le tenían que ponerle los parlantes. Bueno, hasta que llegó la época de la luz, lo rajaron, lo despidieron, al compañero de él, mi padrino, que era Zacarías, fue al sindicato, lo tomó el sindicato, a mi viejo... Era compañero de Casildo Herrera, ¿te acuerdas? Yo me borré. Sí. En la época que yo me borré.
Y lo rajaron, y bueno, con la indemnización, mi hermana ya vivía en Nueva York, mi vieja vivíamos al lado de la fábrica Peña, de la Dos Peña, sí. Y don Peña le dice María, y le hace poner, entonces elegiste un lugar, no sé por qué, no me pregunté, eligió Pérez. Y ahí, ¿tu vieja? Mi vieja eligió Pérez, y ahí pusimos la primera fábrica, la fábrica de helado, la Fiaca. ¿La Fiaca? La Fiaca Pérez. Bueno, vamos con el tercer y último bloque de Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. En este caso, la de Roberto Vergili. ¿Qué nos va a contar? ¿Cómo vamos a hacer para pararlo? El señor director lo va a tener que parar a este reportaje, y creo que ya lo hizo, porque es vehemente, Roberto, es vehemente, y lo que nos está contando es un pasado común en la ciudad, en la región, una forma bien gringa de arrancar, bien inmigrante de arrancar desde cero y poner el lomo y poner el lomo y poner el lomo y laburar hasta encontrarse con esto que es su vida, su realidad, su historia. La historia de Gente Común, porque todos tenemos una historia. Señor director, último tramo, ahora. A los 2 o 3 años compramos a Monreal, que tenía Dacol, entre Río y Córdoba. Monreal tenían 3 socios. Dacol es un apellido, que está en Paraná, la heladería, todo. Un italiano que vino a Buenos Aires e instaló en la peatonal la primera heladería. Bueno, eran épocas de oro. Parecía River y Boca. La heladería se vendía. Cola para comprar helado. El eje era jueves, viernes, sábado y domingo, 6 de la mañana, 5 de la mañana, porque tenía el trasnoche del Radar, el trasnoche del Monumental, 1:30, todo. El eje era el centro, ahora el centro a las 8 o 9 de la noche muere. 46 años tuvo esa heladería ahí, en calle Córdoba, hasta el año 2002, 2001, 2002. O sea, ¿se murió con la pacificación? No se murió con la pacificación. Lo que pasa es que se enfermó mi viejo, y bueno, o sea, al cambiar, o sea, hoy los valores de alquiler en el peatonal no son los mismos, porque, o sea, es para otro rubro, porque no va a comparar un tipo que vende un helado con uno que vende una bota, que actualmente venden botas en ese lugar que vale 20 veces más. Entonces, ¿cómo pagaba el alquiler? No se podía. Entonces, o sea, primero que a las 8 de la noche el centro ya hace una década no hay más. Y yo tenía el negocio enfrente, que después nos mudamos, no sé, porque la primera mudanza fue de Cassini a Entre Río y Córdoba. Sí. Con el negocio de Micheroto en la esquina de Entre Río y Córdoba. Años 70 y pico, 71, 72. Y después de ahí nos habíamos acogido a lo que era la ley de Isabelita, la ley de alquiler, y dijimos, bueno, fue cuando vinieron y dijimos, bueno, ahora salimos a buscar local, porque tuvimos, viste, la desregulación de la ley de alquiler, que vino después de la época del proceso. Bueno, salimos a buscar local y nos volvimos, compramos ese local y nos mudamos ahí. Y ahí, bueno, fue la historia. ¿Y has vuelto a aquella zona de Alberdi? ¿Volvés de vez en cuando? Sí, viste, como ahora volví al pueblo de mi vieja a verlo, porque le había prometido en vida, no la pude llevar, bueno, fui y cumplí el sueño de ir de donde había venido mi vieja, de Italia. Y vos de repente te pones a preguntar, ¿por qué se vinieron? Sí, está tan lindo, hay mar. Había y vos decís, ¿por qué se vinieron? Empiezo a preguntar, ¿por qué se vinieron? Y bueno, uno te dice una cosa, y dice, no, que había hambre. ¿Pero cómo va a haber hambre si había campo? Y no, lo que pasa es que venían los soldados, le sacaban toda la cosa, y el que no ponía le sacaban la mercadería, entonces estaba la guerra, y qué sé yo. ¿Por qué se vinieron? Porque, o sea, uno busca, acá nosotros, ¿por qué tuvimos tanto éxodo de chicos que se fueron? Por los grandes problemas, por las grandes depresiones, porque no era el Rodrigazo, era el Alfonsina, y si no era esto, me rajo. Y bueno, los hijos de los inmigrantes de Italia para Italia, los españoles para España. ¿Y cuántos chicos se fueron? ¿A qué? A buscar progreso. Bueno, en aquel entonces que se vinieron los abuelos para acá, yo me preguntaba, ¿por qué se vinieron? Ahora que estuve viéndolo ahí, y bueno, dicen que era por el tema de que la guerra, el hambre, que
¿Cuándo arranca la democracia en Europa? En la década del 50, antes, porque antes venían y se llevaban todo, porque todavía seguían manejando. Eso es lo que contaban, porque cuando yo le preguntaba a la gente, porque yo no lo podía creer, porque un mar espectacular. Si hay mar, hay pescado, hay comida. Las tierras, vos veías, plantas, frutas. ¿Y cómo es esta historia? ¿Habrán hecho el pavimento? ¿Habrán hecho las mejoras? ¿Habrán hecho tal cosa? No, era producto de que dice que en esa época se venían acá por el tema, obviamente, se venía un paisano, llamaba al otro, se venía uno, llamaba al otro, y se venían por eso de que venían de las distintas colectividades. Me hablaste del debut. ¿Y a los bailes, a qué bailes ibas? Bueno, nosotros íbamos a todo lo que era se usaban mucho los clubes en aquel entonces. Y bueno, después, o sea, la típica de lo que era Gimnasia y Esgrima, su famoso baile de carnaval y todas esas cosas típicas que se usaban mucho en los clubes. Íbamos de un lado al otro, el centro Castilla, después estaba el otro, el español, íbamos a todo. Ahora te voy a contar Peludo. Sabe más que yo de eso. ¿Y no volviste más a esa locura de Central de la época de Gribol? No, lo vivimos intensamente con asado, íbamos con Rodena, comíamos Roldán, grandes comidas, con Vesco, Quinta, todo. Y después, bueno, después se fue, digamos, medio enfriando y bueno, o sea, no soy una persona que va a la cancha, se vuelve loco, me gusta, lo miro, puteo con el televisor cuando veo algo solo, me desahogo, pero ya perdí, digamos, lo que era el grupo ese que teníamos tan hermoso. ¿Y a tus hijos? Mi hijo lo hizo Bravo socio al minuto. Nació y al minuto era socio central. Está en el Colorado Valdés, que trabaja en la capital, en deporte, lo sacó socio al minuto. De bien nació Bravo, que era un dirigente de las inferiores, que era un dirigente espectacular. Santiago Bravo, era un dirigente espectacular, Terzano, don Silvio Jou, que fue de lujo, digamos, eran gente eran todos que laburaban para Central, no vivían de Central, laburaban para Central y todos colaboraban, ¿me entendés? Pues imagínate, estamos hablando de gente digamos que uno trabajaba en obra sanitaria, el otro trabajaba en el hotel, el otro trabajaba en la federación, salvo Vesco, que era escribano, y Rodena, que eran los demás eran toda gente que colaboraban permanentemente, iban a Ingenio Ledem, traían un chico, ¿me entendés? Nada que iba a ver, lo iban a pasar por Te voy a hacer una pregunta. Lo que vos me contestés, yo no interrumpo. Lo que vos me digas dale. Es como vos me lo decís. ¿Cuándo y cómo lo conociste al Tati Bernet? Bueno, el Tati Bernet, él tenía el estudio Varela Bernet Peralta. Varela Bernet Peralta. El papá de Tati era el contador de lo que se llamaba Mutual Ferroviaria y de los ferroviarios. Y por intermedio de quién fuimos a parar al estudio, a ver, ahora ya se me fue, no sé cómo aparecimos al estudio. ¿Por qué? Porque teníamos negocio. Entonces, la primera sociedad, que era una sociedad comercial colectiva, eran Víctor Hugo Jao, Roberto Berguín, sociedad comercial colectiva, nos la hizo el estudio, que era Varela, Bernet y Peralta. Ahí arrancamos, me arrancaron llevando los papeles y después él se fue a hacer el posgrado de comercialización en la OEA, no sé dónde que pero siempre nos reuníamos. Y el gran era cómo nos mudábamos de un localcito que pagábamos 100 a uno de 1000. Bueno, y estábamos desesperados, tuvimos mucho apoyo de ahí de algunos comerciantes, el padre de Vic, entonces teníamos que tomar una decisión. Y se casaba Varela, y lo fuimos a ver, estaban en el casamiento Varela, bueno, afuera, estábamos con esta preocupación. Y ahí arrancamos, digamos, ellos tenían la oficina ahí al lado del Augusto, y se llevaban los papeles, el estudio estuvo hasta que él fue gobernador, digamos, de aquel entonces. Después siguió Peralta, Varela puso una casa de deporte,
Y el estudio siguió hasta el año 2001, que yo vendí el negocio, siguió llevándonos los papeles. Peralta, digamos, que era el socio de Tati. Aparte de ser una persona muy inteligente, yo tenía un aprecio personal, porque bueno, yo iba y le contaba, y él me daba todo el enfoque de la comercialización, me explicaba, porque estaba con el tema de la heladería, con el tema del negocio. Él tenía, que ellos daban, como había hecho el doctorado en La Vega, entonces él iba a Perú o no sé, daba clase. Y a mí me faltaban $2.000, $3.000 para terminar de pagar Dacol. Y él me lo prestó porque tenía muy buena remuneración de aquel entonces con el tema de, viste, que dan charlas, conferencias, qué sé yo. Y así terminamos de pagar la heladería que está ahí en la peatonal. Después, en su inicio, él vivía en Corrientes y entre Santa Fe y Coso, pues se compró la casa en Fisherton. Y siempre lo seguí viendo y lo sigo, digamos, teniendo contacto permanentemente. Nos hablábamos, así algo, quedó un gran cariño. Y Peralta, bueno, ni que hablar, porque Peralta siempre tomamos café con el negrito, somos muy amigos. ¿Te quedó algún amigo de los negocios de calle Córdoba? De calle decir. Nosotros armamos, digamos, no es que la armamos, recuperamos la Asociación Amigos de Calle Córdoba. ¿Por qué? Porque cuando los militares dejan a Natale en la intendencia de Natale venía a tomar café a Panambí toda la mañana, desayunamos en Panambí. Nosotros con el hijo de Alonso, que era el dueño de Panambí, le rompíamos las pelotas, esto no puede ser. Entonces un día se hinchó y dice, muchacho, acá no. Dice, no tienen nada ustedes, una vecinal, nada acá. Dice, no tienen nada. Dice, tiene que haber algo. Entonces nos miramos con él y dije, sí, tía. Estaba la Asociación Amigos Peatonal Córdoba, que tenía personalidad jurídica del año 55. ¿Quién la tenía? La tenía el último presidente, Cobal, Farmacia Puigari. Secretario había sido Benzaquén, de Eloy Chiquito. Entonces lo vamos a ver, porque nos había mandado, organícense y sabe cómo caminamos los pedidos vía. Y nos dice, la asociación, ahí está, dice. Una máquina de escribir, un escritorio, esa es la asociación. No, pero, no, el último que tuvimos pagamos un juicio, porque en el año 74, cuando se hace Ruggeri, la peatonal, le habían dado a la asociación para que explote la cartelera de los cines, todos los programas, todo eso. Rosario Producciones, no se pudo llevar adelante y bueno, se armó un juicio ahí que terminó pagando el secretario de la asociación con Benzaquén, a través de un crédito personal que habían sacado en el Banco Iraní. Esa la llevamos y empezamos a ordenarnos, bueno, y empezamos a idealizar la remodelación de la peatonal con Natale. En el poco tiempo que tuvo Natale, viene Cabanella. Bueno, con Cabanella ya estábamos con el proyecto, todo, no se pudo llevar adelante porque a último momento se presentó otro proyecto que lo había presentado la mamá de Chiquita Ross con el arquitecto, entonces dice Cabanella, mira, ya no es. Esto no se puede ser así, pues estamos muy sobre la fecha, pues ya venían las elecciones, y gana Usanizaga. Bueno, vuelta otra vez con la... Bueno, y con Usanizaga logramos todo lo que fue la remodelación y la ampliación, porque la peatonal llegaba a Corrientes y nosotros logramos que el Vasco no podía, escúchame, vamos a llevarle una cuadra más, bueno, yo lo hago, pero vayan a buscar ustedes el voto. Entonces fuimos vecino por vecino, la Bolsa de Comercio, Palacio Minetti, Morión, y porque tenían que pagarla, sí, ellos. Ganamos por un voto. La Bolsa de Comercio, que estaba Zambruni, de presidente de la Bolsa, dice, muchachos, yo los veo jóvenes a ustedes, con inquietud. Nosotros ahora nos perjudica, porque entraban todo el laboratorio de la semilla por calle Córdoba, tiraban ahí, tiraban los sobres. Pero dice, yo lo veo como futuro, porque nosotros en el futuro ya se hace todo por Paraguay, ya está proyectado, está en la obra. Lo voy a someter a la votación de directorio.
ganamos por un voto. Con ese voto nos fuimos a Palacio Mineria y sacamos la cuadra esa que el Vasco no podía creer, porque la sacamos, digamos, votada, y se amplió hasta calle Paraguay. Esta es la última. Es política. Dale para adelante. ¿Sos peronista vos? Bueno, el hogar teníamos la libreta, el escudo, o sea, la formación de mi hogar. No sé si antes había tanta como hay ahora, viste, que son uno de uno, el otro del otro, los dicen todos que son de uno. En aquel entonces peronismo era el de mi tía, peronista, y eran peronistas de verdad. No había tanta interna que de aquella fracción y aquella fracción. Pero yo tengo la libreta, el escudo. Después con los años, ¿qué pasa? Con la interrupción y con todo lo que del proceso famoso de reorganización, yo me dediqué al laburo, me puse a laburar, que si en qué iba a participar. Los mejores años que vos tenés que participar, estaba prohibido participar. O sea, del 76 hasta el 82, o imagínate, 48 al 76, no hace falta, vos sabés, de matemáticas, saca la cuenta, cuántos años tenía. Y me dediqué al negocio, me puse a laburar. Pero tengo que reconocer que con el reparto de la democracia, Rosario salió, o sea, bien fortalecida porque tuvimos buenos administradores. Rosario creció, está hermosa, yo tengo 2 hijos arquitectos, le digo a ellos, participen lo que no participe yo, porque después no te puedo quejar. El país, yo tengo una referencia, yo me dediqué paralelamente a la construcción. La ley de propiedad horizontal, ¿cuál es? 13.512. La pone Perón cuando yo nací, en el 48. Es la ley de propiedad horizontal. Es la que se rige cuando vos vivís en un departamento, ¿cierto? Es la que dice que vos tenés espacios comunes, espacio exclusivo, la terraza, el lavadero, la cochera. Esa es la ley de propiedad horizontal. Bueno, muy bien. ¿Quién es el que una vez que el agrimensor te da la mensura de lo que es común, lo que es exclusivo? ¿Quién viene? El escribano. Hace reglamento. El reglamento que dice que no puede tener perro, no puede tener mascota, no puede... Bueno, lo primero que hacen, dicen, no, ¿cómo no voy a tener mascota? Yo sin el loro no puedo vivir. Yo el perrito lo tengo que tener. Entonces, vamos a hacer reunión. Vamos a hacer reunión para ver. ¿Cuál es la imagen de la ley de la propiedad? Que el administrador es choro. Entonces, vamos a la reunión. No, yo no voy a perder tiempo al pedo, te dicen. Bueno, el país es lo mismo. Si vos no colaborás, si vos no participaste, después no te quejés. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a mi hijo? Vos tenés que hacer al revés de lo que hice yo. Si vos te vas a quejar, participá. ¿Dónde? Y anda a la facultad, metete, averiguá, bien intencionadamente, a modo de colaboración. Porque si no, no hay persona física que pueda cambiar esto. No se puede, no te dan los tiempos, no tenés los tiempos, porque 4 años cuando te viene, yo vengo acá, agarro, hasta que miro, hago el inventario, miro todo, que yo digo, ¿cómo hago? Al otro día quiero cambiar, y el Ramiro, no, esta no la cambié porque esta la trajo mi abuelo, esta es mía, no la toqué, entonces no podés, entonces hay que ir despacio, tratando de ver, primero, no podés pensar en el cortoplacismo, largo plazo. Vamos a cerrar. Y hay que hacer una revolución. No, vamos ¿Sabes cuál es la revolución? ¿Cuál? Educativa. 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 Pero revolución de verdad, ¿eh? Llámala como la quieras llamar. Mirá, Uruguay era todo obligatorio, primario, se vos veías a los chicos, el guardapolvo, hay que volver, guardapolvo blanco, ¿me entendés? Si no, no lo arreglás, esto no lo arreglás. Voy a cerrar, yo digo la mitad de la frase, vos la otra mitad. Sí, ya sé. La de Perón, esto lo arreglamos entre todos. O no lo arreglás. Mejor que decir. Es hacer, mejor que prometer, es realizar. Y si no queremos que se haga nada, ¿qué hacemos? Una comisión. Listo, se finí. Hasta acá llegamos con la historia de Roberto. Final, calentito. Fue un gusto tenerlo a Roberto en el programa. Historias de gente común, porque todos tenemos una historia. El próximo, parecido y diferente, como todos, porque todos, insisto, somos parte de esto que es Rosario, la región, y porque todos
insisto, todos tenemos una historia. Hasta la próxima, gracias. Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas: Sport 78, Rosarino por Deporte, desde 1972 en la ciudad, la Casa de Deportes de la región Rosario. Fiat Beta Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat Iveco, 27 de febrero y Necochea. En la región, la casa Fiat es Fiat Beta.